Psicología en el tiempo. Es el médico y filósofo de esta etapa que más se aproxima a los primeros tratados de neuropsicología, quien presentó una tesis materialista de la psiquis dando al cerebro las atribuciones indicadas sobre las sensaciones, pensamientos y zonas reguladoras de control corporal. Escribió acerca de la tipología de la personalidad. Anaximandro, 610 a 546 AC. Discípulo y compañero de Tales de Mileto. Propuso que el arge, o comienzo de todo universo y comienzo de las cosas, no estaba constituido por ninguna cosa material. Es una sola cosa en sí misma. La conceptualización misma basada en la observación hace que empiece a gestarse un tipo de pensamiento que abre paso a la psicología, no propiamente dicha, pero sí a partir de reflexión mental. Tales de Mileto, 630 a 545 AC. Monista materialista, considerado el primer filósofo de la historia occidental y de la escuela jónica. Creía que todo el universo tiene un principio esencial basado en el elemento agua. Todo tiene cambios constantes y dinámicas basadas en la dialéctica, todo cambia y nada permanece, dentro del contexto de procesos de comienzo y fin, incluyendo el elemento fuego que en su apariencia está cambiando constantemente. La reflexión abre paso a los cambios que puede generar una mente humana y con lo cual sus conductas también son cambiantes. Sofistas dentro del primer ciclo de los filósofos antropológicos o falsos filósofos, lo correcto es lo demostrable desde el punto de vista de la experiencia porque los sentidos pueden desvirtuar o mostrar de forma engañosa los fenómenos. Sócrates, 470-399 AC. Filósofo clásico ateniense. Su método fue llamado mayéutica. Basados en dinámicas de constantes preguntas sistemáticas y respuestas, el hombre se conoce a sí mismo y entre más conocimiento se busque nace la frase, solo sé que nada sé, y concluyendo que el conocimiento está en cada uno de los individuos. Platón, 427-347 a.C. Filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, fue un idealista que se basaba en el mundo de las ideas, introdujo el método dialéctico, adentrándose en el mundo de las ideas a través de la palabra, lo real está en el mundo de la idea, si a veces lo que se ve en la apariencia de la persona es solamente sombra. Aristóteles, 384 a 322 AC. Fue un filósofo empirista griego considerado el padre de la lógica, principal inspirador de la filosófica moderna. Su postulado se basaba en que no hay nada en el intelecto mientras no haya pasado inicialmente por los sentidos y la experiencia concreta. Conocemos en cuanto tengamos experiencias de los fenómenos. Las dobles negaciones pueden generar afirmaciones. Edad Media, San Agustín, 354 a 430. San Agustín no es propiamente un precursor de la psicología, pero postula que el alma y Dios están en constante diálogo, y la mediación se consigue en el mundo exterior. Se inicia un conocimiento estructural de la dualidad cuerpo y alma, más entendida como la dinámica mente-cuerpo en pro de los premios del alma. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Buscó las relaciones y cercanías entre la filosofía aristotélica y los postulados teológicos propuestos, inicialmente por San Agustín, separando la razón y la fe para poder dar respuesta a los fenómenos metafísicos, filosóficos y morales que encajaban con la religión, elemento preponderante en las dinámicas de la época. La nueva dualidad de la razón se basaba en lo cognitivo y la fe desde lo espiritual en el campo teológico. Renacimiento, Michel de Montaigne, 1533-1592. Fue un humanista que se pregonó a sí mismo y tomó su mente como objeto de reflexión. Por eso se le llamó a su método o forma de abordarse psicología de la primera persona, la GHD, aboliendo el dogma religioso y el oscurantismo que marcó esa era feudal y netamente teocentrista. René Descartes, 1596 a 1650. El dualismo entre el cuerpo y el alma contribuyen a descubrir la psicología en la mente, el pensamiento y la conciencia. Su método filosófico y científico expuesto en su obra, Reglas para la dirección de la mente, 1628, y el famoso discurso del método quiere resaltar el cuestionamiento a la censura y debilitar el pensamiento escolástico.
Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778. La psicología de la educación está presente en el pensamiento de este autor, donde el proceso de educación y formación del niño parte del entendimiento de su propia naturaleza y a partir de sus sensaciones empieza a construir su mundo interior descubriendo con la observación y experimentación el mundo que le rodea. Principal obra: El Emilio. Gustav Theodor Fechner, 1.801-1.887. Físico, médico, filósofo y escritor. Objeto de la psicología: integración del intelecto y el pensamiento. Método de estudio: experimentación. Allano el camino de la psicología experimental. Obra representativa: Collective Mass-Learning, enseñanza colectiva de masas. John Stuart Mill, 1806-1873. El conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. La expresión numérica es la que permite mediciones y comprobaciones. Charles Darwin, 1809-1882. Es considerado el padre de la psicología evolutiva y comparativa de los procesos mentales y pautas de comportamiento del hombre y los animales. Método: perceptivo y de respuestas reflejas. También hubo bastantes aportes a la psicología de la niñez y el desarrollo, todo partiendo del proceso evolutivo de los homínidos. William Bunt, 1832-1920. Padre de la psicología experimental, creador del primer laboratorio en Leipzig, Alemania, en 1879. Objeto de estudio: los procesos psíquicos son en sí mismo inconscientes. La conciencia es solamente una función del yo, que con el ello y el super-yo constituyen un todo. Introspección de laboratorio: apertura del primer laboratorio de psicología experimental al que se le atribuye la fundación de la psicología, como ciencia. Obra representativa: Principios de Psicología Fisiológica 1874. William James, 1842-1910. La experimentación y la introspección son su forma de observación sistemática y detallada. Estudió el funcionamiento de los procesos mentales y conductuales aplicando técnicas para medir la capacidad de aprender y resolver problemas. Al fundar la psicología funcional se opone al estructuralismo o introspección analítica, autoexamen de nuestros propios estados emocionales y procesos mentales. Su objeto fue el estudio de la mente y de la experiencia consciente. Su método fue ya introspección entrenada en el marco de una situación experimental en el laboratorio. Iván Pavlov, 1849-1936. Basado en el funcionamiento fisiológico del hombre observando su comportamiento y conductas a partir de estímulos-respuestas. Método basado en reflejos condicionales o condicionamiento clásico. La Gestalt en Alemania, principios del S20. Sigmund Freud, 1856-1939. Todo su estudio estuvo encauzado en el inconsciente humano y su método de hipnosis le llevó a concluir introspecciones relacionadas con figuras maternales y paternales que hacen del ser humano un individuo emocional y variable. Carl Jung, 1875-1961. Seguidor de Freud, desarrolló sus teorías, aportación sobre los sueños y los arquetipos. Fundó la Escuela Psicológica Analítica. Su método se basa en el abordaje de la historia personal secreta basada en el contacto y la historia del paciente antes de iniciar una terapia que incluye lo consciente e inconsciente. John Watson, 1878-1958. Consideraba que las acciones humanas solo se entendían a través del estudio de su comportamiento. Fundador del conductismo basado en estímulo-respuesta, considerando que la conducta y las relaciones eran básicas en el comportamiento humano. Max Wertheimer, 1880-1943. Fundador de la psicología de la Gestalt, muy influenciada por el idealismo trascendental de Immanuel Kant, donde la percepción del sujeto es una reacción a priori dada antes de la experiencia. Estudio de la cognición, los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Como buen músico relacionó su método con las notas musicales que al entremezclarse producen una melodía, pero al organizarlas el individuo produce un resultado personal. Lev Vygotsky, 1896-1934.
Toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones históricas y culturales. Concibe el desarrollo personal como una construcción cultural. Método: interacción para compartir el saber. Jean Piaget, 1896 a 1980. Estudió el desarrollo cognitivo de los niños, estableciendo distintos estadios del desarrollo de la inteligencia mezclando lo psíquico con el aprendizaje hasta lograr la que equilibrarían. Su método está desarrollado en la teoría cognitiva que permite lograr la diferencia entre el pensamiento del niño y el pensamiento del adulto. Carl Rogers, 1902 a 1987. Desarrolló la terapia humanista hasta exaltar la conversión del ser humano en persona. Su método resalta 3 categorías a desarrollar: la empatía, la autenticidad y el no ser posesivo. A. Skinner, 1904-1990. Trabajo en psicología experimental y conductismo desde el condicionamiento operante en miras a mejorar el bienestar humano como forma de ingeniería social. Su método se basó en programas de refuerzo, intervalo, fijo o variable, y de razón, fija o variable, según el tipo de respuestas que se arrojaran. Abraham Maslow, 1908-1970. Expuso la teoría de la motivación basado en la necesidad de autorrealización humana, jerarquizando cada una de las necesidades de acuerdo a la satisfacción en cada una de ellas. Donald Broadbent, 1926 a 1993. Estudio de la atención. Autorrealización y desarrollo personal. Estudió la memoria a corto plazo y la conducta humana. Método: basado en la llamada escucha dicótica, escuchar 2 mensajes simultáneamente midiendo su nivel de procesamiento y entendimiento. Ernesto Pollitt, 1938-2016. Dedicado al tema de la psicología económica y los impactos de la desnutrición infantil que influye decisivamente en el desarrollo psicobiológico y el rendimiento escolar de niños y niñas en varios países en el África, Asia y América Latina. El año 2002 publicó su último libro, Consecuencias de la desnutrición en el escolar peruano. En enero del 2001 recibió el Premio Príncipe Maidol de la Casa Real de Tailandia por su contribución al conocimiento de los efectos de la alimentación en el aprendizaje y conducta infantil. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio web es demim.es.tl.